Nuevo cruce entre Estados Unidos y la dictadura cubana. Si a Estados Unidos le preocupan los derechos humanos, que levante el bloqueo, responde La Habana a Anthony Blinken. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Bruno Rodríguez dijo el día miércoles que si el gobierno de Estados Unidos le preocupa realmente el respeto de los derechos humanos en Cuba, debe levantar el bloqueo y restablecer los servicios consulares en La Habana, en lo que suena como un condicionamiento respecto de los derechos básicos de los cubanos que el régimen viola. El comentario del canciller cubano, publicado en Twitter, aparece en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien insistió el día martes en la exigencia fundamental de la administración Biden que ha hecho a La Habana desde enero. Si el secretario Blinken estuviera interesado en los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo económico y las 243 medidas aplicadas en el gobierno anterior vigente. Hoy, en medio del COVID-19, escribió Rodríguez. Blinken expresó sus preocupaciones por los derechos humanos en Cuba durante la 51 conferencia anual en Washington sobre las Américas. Reafirmó la intención de hacer de los derechos humanos el eje de la nueva política de la Casa Blanca hacia La Habana. Continuaremos abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, de reunión y condenando la represión de los derechos humanos en la isla, dijo al intervenir en la conferencia del Consejo de las Américas. Esta postura reafirma declaraciones previas de diferentes funcionarios de Estados Unidos acerca de la intención de hacer de los derechos humanos el eje de la nueva política de la Casa Blanca hacia La Habana. En un discurso grabado con antelación, el funcionario de la administración Biden planteó las prioridades de Washington en los próximos tiempos para la región: vencer el COVID-19, enfrentar el cambio climático y fortalecer la democracia, así como construir una economía global que genere crecimiento e equidad. Blinken reconoció que ninguna democracia en la región está libre de desafíos, incluyendo Estados Unidos, pero hizo señalamientos concretos acerca de la situación de la vulneración de los derechos en Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pidió a los gobiernos de Haití y Nicaragua asegurar las condiciones para celebrar comicios justos este año. Con respecto a Caracas, dijo que el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Blinken aseguró que Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios en la región para mantener la presión al gobierno de Nicolás Maduro para que el país pueda volver pacíficamente a la democracia. Siguiendo con las noticias, el régimen ha perdido todo vínculo de consenso con la población. En un comunicado de la organización Cuba Plural, destaca que el predominio de la lógica política del Partido Comunista pone en riesgo el futuro de la nación y favorece la exclusión de amplios sectores sociales en el futuro del país. La plataforma Cuba Plural aseguró el día miércoles que las políticas represivas implementadas por la dictadura cubana constituyen una amenaza para la seguridad nacional de la isla, poniendo a las puertas la posibilidad de una implosión demográfica. La economía y el discurso del poder han perdido ya todo vínculo de consenso con la población, en una dimensión cultural y social, y solo mantienen un consenso coercitivo mediante la maquinaria coercitiva del partido-estado y el modelo extractivo que han puesto en práctica, a través de la Policía Nacional, los órganos de seguridad y la burocracia técnico-administrativa cada vez más incompetentes y de las remesas que producen en el exterior, indica la declaración. Cuba en Plural sostuvo que las huelgas de hambre y de sed sucesivas de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, son señales en el límite de esta ruptura política entre un Estado-partido cada vez más aislado de su propio búnker y una nación-sociedad librada a su supervivencia, aunque cada vez más autónoma. Aunque la organización se mostró en contra de la huelga de hambre como método de protesta, apoya las demandas de los activistas y los opositores de activistas y opositores que aplican este método de protesta contra el régimen de la isla. La UNPACU ofrece medicinas y alimentos. El Movimiento San Isidro ofrece las pistas de un nuevo consenso cultural basado en la libertad. Que estas dos nuevas necesidades sociales tengan que reafirmarse con el sacrificio del cuerpo de sus líderes
expresa otras dos rupturas, la del gobierno como servicio y la del gobierno regulado por y respetuoso de la ley. El comunicado indicó que, desde que entró en vigor la nueva Constitución, el 10 de abril de 2019, se evidencia la ruptura del discurso y la acción práctica del gobierno con el orden constitucional, lo cual se traduce en una de las peores amenazas a la seguridad nacional. La plataforma denunció también las diferentes estrategias llevadas a cabo por el poder en contra de los miembros de la sociedad civil independiente, entre las que enumeró la guerra judicial desembosada, el asedio constante, el sitio policial a las casas, las detenciones arbitrarias, las limitaciones de movimiento, el decomiso extrajudicial, las campañas de odio institucionalizadas y amparadas en el discurso revolucionario y la instrumentación de matones para amedrentar el disenso político. Para la organización, se trata todo de un despliegue abierto desde las instituciones del Estado contra ciudadanos pacíficos, violaciones que pueden calificarse como inconstitucionales y contrarias al orden público. Cuba en plural advirtió que, ante estas circunstancias, la comunidad democrática internacional debería tomar más en serio los criterios de legitimidad democrática y de legitimidad de las reglas institucionales con su trato con Cuba y con el gobierno. En ese sentido, agrega la declaración, actores como la Unión Europea y Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. Terminando con las noticias, el gobierno de Cuba reporta 8 fallecidos por coronavirus y 1.010 nuevos casos. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, reportó el día miércoles 8 muertes por coronavirus y 1.010 nuevos casos positivos a la enfermedad, una cifra ligeramente inferior a los 9 casos menos del día anterior. El país acumula ahora 111.654 personas contagiadas con COVID-19 y 694 víctimas desde marzo de 2020. El Dr. Francisco Urán García, director nacional de epidemiología del MINSAP, precisó en conferencia de prensa que de los 1.010 pacientes detectados, 915, el 90,6% estaban asintomáticos al momento del diagnóstico. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.